Estimados amigos y estimadas amigas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, me llamo Edison Tabra y soy profesor de esta facultad. En esta ocasión me encuentro con el profesor Luis Hernando Cebrián, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, España. El profesor Luis Hernando se encuentra de visita en nuestra facultad y ha tenido el gesto de aceptarnos una pequeña entrevista, un poco para hablar sobre el estado de la metodología de investigación jurídica aplicada al derecho mercantil y también sobre alguna problemática vinculada al derecho de sociedades y al gobierno corporativo. Profesor Cebrián, bienvenido a la Universidad Católica. Muchas gracias, Edison, por la invitación. Un placer estar contigo. Muchas gracias también a usted. Bueno, podemos comenzar un poco la pregunta en relación a la investigación jurídica en el ámbito mercantil. ¿Cuál es el estado de la investigación actualmente en Europa? Bien, podríamos decir que el estado de la investigación jurídica en Europa se encuentra en una situación de evolución, es decir, hemos de tener en cuenta que las universidades dentro del ámbito europeo tienen una amplia vinculación entre ellas. Tenemos diferentes programas de formación en la Universidad de Valencia. Recientemente se ha iniciado incluso un programa denominado Fortem, dirigido a que los estudiantes de la Universidad de Valencia puedan realizar un curso, cada curso en una universidad distinta dentro de Europa, de las universidades asociadas a este grupo. Surge también interés por parte de estudiantes extranjeros en venir a formarse en materia de investigación dentro de los distintos másters o maestrías que tenemos en formación jurídica. Y aquí tenemos yo por ejemplo recientemente he sido designado como director del máster de Derecho de la Empresa, asesoría fiscal, mercantil, laboral, y tenemos una sección dirigida a aquellos alumnos que buscan tener una formación profesional, pero también tenemos otro itinerario, que es un itinerario específicamente investigador, para aquellos alumnos que quieren formarse en las metodologías de la investigación. Con lo cual, junto a esto, hemos de tener en cuenta que tenemos unos programas de investigación que permitan a los alumnos formarse en otros centros de investigación europeo, al mismo tiempo que tenemos la capacidad de recibir a otros alumnos dentro de nuestros programas de investigación. Y de su experiencia, profesor, ¿cuál debe ser el perfil de aquel abogado o abogada que desee involucrarse en hacer investigación aplicada al derecho mercantil? Cuando hablamos de la investigación aplicada al derecho mercantil, en primer lugar hemos de considerar la formación previa que tiene el alumno y, en su caso, el abogado que decida iniciar o tenga interés en iniciar su actividad no únicamente profesional o práctica del derecho, sino que quiera participar también en las actividades de investigación y colaborar con los grupos de investigación existentes. Desde este punto de vista, la formación lo que obliga a tener unas ciertas competencias en la utilización de las metodologías que se utilizan para la investigación. Es decir, que junto a aquel aspecto de formación profesional de la cual se pueden servir por su práctica en el derecho, al mismo tiempo tengan un cierto background, un cierto acervo en materia de investigación, de iniciarse en aquellas actividades que puedan servir para avanzar en lo que podemos denominar el estado de la técnica investigadora, es decir, en el estado del conocimiento del derecho, y tengan esta vocación por contribuir a la perfección de las normas jurídicas, al entendimiento del sistema jurídico en su conjunto, es decir, que puedan aportar algo más a lo que ya pueda existir dentro de la ciencia del derecho. Desde ese punto de vista, los que nos dedicamos a la docencia y a la investigación, siempre lo que tenemos es una vocación por instruir a aquellas personas que tienen interés en dedicarse a la investigación. Cuando hablamos de derecho mercantil, por lo tanto, es conveniente que también tengan una cierta especialización en los conocimientos previos de las disciplinas que integran el derecho mercantil. Es decir, que podamos hablar de competencias en materia de empresario individual, sociedades, propiedad industrial, defensa de la competencia, competencia desleal,
concursal, es decir, societario desde luego, aquellas materias sobre las cuales quieran desarrollar su investigación, porque hoy en día el derecho mercantil ha adquirido unas dimensiones muy amplias dentro de lo que es el derecho privado, derecho económico, y por lo tanto la conveniencia de tener esta especialización dentro de la materia mercantil. De las investigaciones que usted ha tenido el honor de investigar y asesorar, por ejemplo en doctorado o en maestría, ¿qué errores frecuentes usted encuentra que suelen cometer los investigadores en materia mercantil y qué sugerencias les podría brindar? Dentro de mi experiencia de la dirección de trabajos, fin de máster y de preparación de tesis, yo diría que el alumno o el doctorando, aquella persona que quiere realizar el trabajo, en muchas ocasiones quiere llegar a la meta sin experimentar el camino, ¿no? Y es como el poema, sí. Caminante no hay camino. Exacto. Es decir, que nos encontramos con que el alumno primero necesita un tiempo para asumir todo el conocimiento existente, para informarse sobre aquellos aspectos sobre los cuales posteriormente quiere trabajar. En segundo lugar, es muy importante que el alumno aprenda a tener una visión crítica de aquello que quiere estudiar. Es decir, el análisis del derecho no comporta una descripción de lo ya existente. Y en muchas ocasiones el estudiante, el doctorando, quiere manifestar todo lo que ha leído, todo lo que ha estudiado. Pero eso no es necesario, porque lo que ha leído, lo importante es que lo interiorice, que lo asuma, y que luego exprese aquello que cree que contribuye a su aportación para el conocimiento del estado de la ciencia. Desde este punto de vista, en muchas ocasiones resulta importante ir canalizando estos criterios generales que sirvan para dar resultado al trabajo. Desde el punto de vista formal, otro aspecto es la estructura del trabajo. Es importante que ellos tengan conocimiento de que su trabajo parte de un boceto. Es decir, es como el pintor no realiza la obra generalmente, sino que toma estructuras de trabajo sobre la composición que luego quiere llevar a cabo. Y esto tiene un cierto parecido. Ellos pueden tener unos criterios orientadores, pueden partir de una base, pero esa no va a ser la base definitiva y ellos tienen que ser conscientes de que necesitan una base, pero luego eso va a llevar un moldeado y por lo tanto va a cambiar. Incluso en muchas ocasiones la introducción conviene llevarla al final. Y eso el que ha realizado una labor de investigación lo sabe, porque la presentación pone en situación al lector de lo que vendrá después y uno no puede pretender realizar una introducción cuando luego resulta que lo que viene después puede tener muchas variantes que van a cambiar. Yo diría que esos son los tres aspectos, junto a la forma de citar, de hacer constar las citas en el texto, que hay diferentes técnicas al respecto. Yo diría que estos son los principales aspectos a tener en cuenta. Y por ejemplo, si entramos en el campo del derecho a sociedades, siempre se cuestiona el aporte que actualmente el derecho societario puede dar para combatir algunos fenómenos que amenazan la labor empresarial, ¿no? Como la corrupción o como digamos, la contaminación que afecta a la ecología, ¿no? En ese sentido, ¿cómo el derecho societario puede hacer frente digamos, a este tipo de riesgos que se van presentando hoy en día en el mundo? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Creo que en otras actividades tendremos la oportunidad de hablar en mayor detalle respecto de todas estas cuestiones. Es cierto que esta es una materia que se ha estado tratando en los últimos tiempos en la Unión Europea con una propuesta de directiva denominada la Directiva sobre Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad, es decir, cuál es el compromiso que han de tener las empresas, sobre todo las grandes empresas, pero también con un impacto en la pequeña y mediana empresa, en su actividad económica respecto a aspectos que no son aspectos estrictamente financieros. Aquí en el ámbito europeo tuvimos una directiva de información no financiera. Ahora digamos que estamos en un segundo escalón de regulación con una segunda directiva
ahora denominada Información en materia de sostenibilidad, donde obliga a las entidades a informar sobre aquellos aspectos vinculados, los programas de compliance, vinculados a los aspectos de sostenibilidad, es decir, lo que se conoce como el ESG o ASG, los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, que han de tener un impacto relevante en cuanto a la información disponible y fidedigna por parte de las empresas frente a inversores, pero a otras personas interesadas en la actividad empresarial, como pueden ser trabajadores, clientes, proveedores. Y al mismo tiempo tenemos otra directiva aprobada muy recientemente en materia de diligencia, que va a entrañar un régimen de compliance también respecto de la verificación y el aseguramiento de que las actividades no incorporen aspectos relativos a corrupción y prácticas que sean dañinas para el medio ambiente. Claro. Y en ese sentido, desde su parecer, ¿qué transformaciones ha experimentado el derecho societario en estos últimos 30 o 40 años? Bueno, hablar de 30 años en el derecho societario ya viene siendo mucho tiempo, porque si lo pensamos con detenimiento, al menos en Europa, el derecho societario viene en buena parte influido por la regulación comunitaria, que es la que da pie a la incorporación al derecho español de diferentes propuestas normativas que provienen de las instituciones comunitarias. Entre ellos podemos plantear diferentes aspectos que han llevado a la reforma de la legislación española. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de una primera directiva sobre la implicación de los accionistas, sobre un interés en que los accionistas se impliquen activamente en las actividades de gobierno corporativo, que ha dado lugar a una segunda directiva también que trata de involucrar y captar nuevos fenómenos que se dan en la práctica empresarial desde el punto de vista de los inversores en el derecho de sociedades, y que en los últimos tiempos ha supuesto un cambio significativo sobre todo en materia de gobierno corporativo de las grandes sociedades o las sociedades cotizadas. Pero aquí hay otros aspectos. Por ejemplo, en Europa de hace unos años, 2019, se implementó lo que se denominó el Company Law Package, es decir, un conjunto de regulaciones que trataban de facilitar la digitalización en materia de sociedades, es decir, facilitar la constitución de sociedades, el intercambio de información dentro de los distintos registros mercantiles nacionales, buscando mayor transparencia en la información que exista sobre las sociedades, y otra directiva relativa a las modificaciones estructurales transfronterizas, es decir, a la posibilidad del traslado del domicilio social en diferentes estados. Hoy en día tenemos algunas otras iniciativas, hemos hablado de la iniciativa en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo, pero también otras como en materia de mercado de valores, en información del folleto informativo que se ha de dispensar a los inversores, en materia de la evolución del régimen de la información privilegiada. Es decir, tenemos un derecho mercantil que podemos decir que está más vivo que nunca, donde tenemos nuevos temas que darán lugar a nuevas investigaciones, a la captación de nuevas realidades. Es decir, el derecho mercantil señalamos que no es un derecho que es, sino que es un derecho que siempre está en continua transformación. Precisamente tomó la frase que acabas de mencionar, ¿no? Que está el derecho societario en permanente transformación. Y precisamente la tecnología también está cambiando y transformando nuestra vida. En ese sentido, pues la inteligencia artificial ha cobrado bastante protagonismo en estos últimos meses, por decirlo así, ¿no? Tenemos el ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Y me pregunto qué tanto la inteligencia artificial también va a llegar a influenciar la práctica societaria hoy en día. Bueno, esto es una pregunta que es complicada, porque estas cuestiones nos estamos ya proyectando al futuro y el futuro no ha llegado aún. Pero cuando hablamos de estas cuestiones se está debatiendo mucho en los últimos tiempos sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial. En Europa
ya tenemos varias iniciativas en cuanto al régimen de responsabilidad por la utilización de la inteligencia artificial, la relevancia que están teniendo los algoritmos en formaciones incluso en formación de la voluntad social, los criterios que han de seguir, ya no solo los administradores, que es una parte esencial del gobierno corporativo, pero también la información que puedan recibir los accionistas a la hora de orientar su voto por aquellos que asesoren utilizando técnicas de inteligencia artificial. Es cierto que en los últimos tiempos se está hablando mucho de un compromiso, incluso por parte de Estados Unidos y Europa, por regular las aplicaciones que va a tener la inteligencia artificial en muy diferentes sectores, no solo en el derecho de sociedades, evidentemente en el derecho mercantil. Aquí podemos hablar incluso de los smart contracts, de la utilización de diferentes técnicas de negociación para buscar aquellos mecanismos más eficientes a la hora de encontrar acuerdos de negociación entre las partes. El futuro está por escribir, eso es así. Veremos en qué medida va a ser necesario incluir ciertas limitaciones al uso de inteligencia artificial, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de programación, de algoritmos y de la capacidad que tenga la inteligencia artificial de introducir nuevas formaciones o nuevos elementos de conocimiento. Claro, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede cambiar la intuición humana? Es decir, la capacidad de entender qué es oportuno en cada momento y en cada circunstancia. Estas son cuestiones muy complejas de resolver. Sí, definitivamente son cuestiones bastante complejas. De hecho, hace un tiempo el profesor José Miguel Emirirujo estuvo aquí también por la Universidad Católica y cuando hablábamos del gobierno corporativo, él mencionaba que consistía en conjunto de prácticas de autorregulación principalmente, pero en estos últimos años el gobierno corporativo también ha ido evolucionando y principalmente ahora ya es un aspecto ya que entra la regulación. En ese sentido, ¿qué tanto también ha crecido y evolucionado el gobierno corporativo en la práctica empresarial? Bien, si nos planteamos la evolución del gobierno corporativo en los últimos años, podemos ver que periódicamente, como consecuencia de las crisis económicas, nos encontramos con una cierta destilación de esto que llamamos las prácticas de buen gobierno, que claro, tienen un fundamento distinto. La práctica de buen gobierno trae un fundamento de la autorregulación. Bien, esta autorregulación puede ser externa, es decir, de determinadas entidades gubernamentales o entidades de control que señalen lo que se considera en cada momento que es una buena práctica, y que por lo tanto desplaza el criterio a esta formulación que hemos dado en llamar en seguir o explicar por qué se sigue o no se sigue, y de ahí el concepto del derecho blando, que no tiene sanción en sí misma. Es decir, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que las prácticas de buen gobierno lo que han servido es como un campo de prácticas, de valorar si es conveniente o no es conveniente, o cómo es acogida esta práctica, al punto que cuando existe suficiente consenso sobre esta práctica, nos encontremos con que se puede utilizar ya con cierta seguridad en el campo del derecho firme o del derecho duro, que es el derecho de sociedades, tal como lo conocemos. Y aquí hemos experimentado en España con una ley, la Ley 31 de 2014 para mejorar el gobierno corporativo, con un incremento, una asunción por el legislador de aquellas prácticas que ya se estaban utilizando en las sociedades cotizadas, pero que incluso en determinados casos van a ser entendidas como prácticas que van a ser obligatorias para el resto de sociedades de menores dimensiones. Aquí hablaríamos de las sociedades anónimas, de carácter cerrado, de las sociedades comerciales, sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, una extensión también, si buscamos un parangón, a aquellas otras sociedades que en principio no se verían afectadas por esta regulación. Y de la experiencia que usted ha visto a nivel comparado, llámese en Estados Unidos o en la Unión Europea, ¿qué nuevas prácticas de gobierno corporativo deberían implementarse hoy en día en el quehacer empresarial? Yo sé de la existencia de un código de gobierno corporativo para las sociedades peruanas. En España hemos tenido diferentes etapas de regulación de los códigos de buen gobierno, desde el informe Aldama, posteriormente
tuvimos otros informes, el informe Conte. Hoy en día tenemos una revisión de lo que era la última versión de 2015 sobre los códigos de buen gobierno, y lo que podemos apreciar es una extensión en cuanto al ámbito de las actuaciones del Código de Buen Gobierno, cada vez más extensas, donde tenemos, antes hemos hablado de materia de sostenibilidad, todo el tema de la materia de sostenibilidad, incluso el desarrollo del interés social lo podemos encontrar en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, y parece que esta influencia del derecho europeo también está calando en el derecho español, en primer lugar a través de los códigos de buen gobierno y de la incorporación de estos nuevos valores que se tratan de insertar dentro de la dinámica del gobierno corporativo en las sociedades cotizadas a las cuales van dirigidas los códigos de buen gobierno. Y para finalizar esta entrevista, ¿nos podría mencionar qué rol hoy en día tiene el cumplimiento normativo para facilitar la práctica del gobierno corporativo, ya que en el Perú se ha intensificado su uso en la actualidad empresarial? El gobierno corporativo es un concepto que proviene de la práctica norteamericana, es decir, si paramos o nos detenemos un tiempo en encontrar algunos aspectos de la regulación, bien, aquí en Perú tienen el directorio, que es distinto del concepto de consejo de administración que tenemos en España, ¿verdad? Luego tienen la gerencia, que es más una figura más próxima al officer, al CEO de Estados Unidos. Es decir, aquí encontramos que hay ciertas diferencias relevantes en la forma de regular el gobierno corporativo en Perú respecto del esquema, digamos, clásico del derecho continental europeo, quizá más influenciado por el derecho norteamericano. En todo caso, el gobierno corporativo es un elemento clave. Es un elemento clave en tanto que entendamos que el gobierno corporativo incluye las formas, los criterios, los procedimientos que sirven para la toma de decisiones y la implicación que esta toma de decisiones tiene no únicamente en los accionistas, pero también en la actividad económica y, por lo tanto, en el impacto que la actividad económica de una sociedad, de una compañía, tiene desde el punto de vista empresarial en la comunidad en la cual desarrolla su actividad económica. Con lo cual, esto está dando lugar a encontrar cuál es el enfoque correcto respecto del entendimiento del gobierno corporativo dentro de unas sociedades que llevan dentro de su elemento básico, al menos en el derecho continental, la búsqueda del ánimo del lucro, o lo que ustedes llaman utilidades, ya no generación de beneficios. Aquí volvemos a esta distinción entre el derecho peruano y el derecho español, lo cual obliga a replantearnos ciertos aspectos que tienen que ver con la esencia misma del derecho de sociedades como elemento conformador de este derecho. Hemos de ver en qué medida cabe la posibilidad de compaginar todos estos aspectos, cuestión que tampoco es sencilla, pero que corresponde al jurista tratar de dar una adecuada respuesta a las necesidades que surgen de la práctica de las sociedades. Le agradecemos mucho al profesor Luis Hernando Cebrián por su presentación, por la entrevista que tan amablemente nos ha dado, y bueno, esperamos tenerlo en otra ocasión. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.